este imperio minero de Germán Larrea, que se construyó o ha sido construido sobre 604 concesiones. Una información que usted puede consultar en www.contralinea.com.mx. Es nuestra destacada en esta página, nuestra página el día de hoy. Puede consultar ahí los detalles de esta información que aquí les estaremos presentando. Grupo México de Germán Larrea usufructúa 604 títulos para la explotación minera. Esto mediante 7 filiales. Ahí tiene la posesión de territorios en 14 estados de la República, la mayoría sin permisos vigentes de extracción. El masivo derrame tóxico en el río Sonora es el mayor crimen ambiental por lixiviados en la historia de la minería en México, pero no es la única devastación que el emporio de Germán Larrea ha infligido a la naturaleza en el país. Sus minas también se encuentran en los trazos de los infiernos ambientales ubicados por el CONACYT. Se trata de ecosistemas destruidos de manera irreversible. Pues sí, decíamos, después de dar cuenta, de conocer estas 604 concesiones que concentra Grupo México en 14 entidades de la República, pues también uno puede corroborar que se encuentran muchas de ellas en los lugares con mayor destrucción de la naturaleza. No se circunscribe solamente a la devastación del río Sonora, sino también a otras regiones. Ya hablábamos el día de ayer de esta impunidad con la que Grupo México pues ha estado o ha gozado Grupo México durante todo este tiempo, varias décadas prácticamente de impunidad, y que pues ahora por primera vez hay una demanda penal, además interpuesta por el gobierno federal mediante la Semarnat en contra de este poderoso, muy poderoso grupo empresarial, consorcio empresarial. Grupo México de Germán Larrea, decíamos, posee 604 concesiones para la extracción de mineral en 14 estados de la República. Mediante 7 filiales, ocupa territorios para la extracción de recursos metálicos y no metálicos, la mayor parte sin permisos de explotación vigente. Y es que, en efecto, muchos de estas concesiones pues no cuentan todavía con permisos de por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental, permisos para el uso de agua, por ejemplo, y es que sí, hay algunas que no están siendo explotadas, sino que son, pues todavía han sido ya entregadas, sobre todo por gobiernos anteriores, pero todavía Grupo México no ha iniciado en varios lugares de este tipo la propia extracción del mineral. Y bueno, pues sí, tenemos por supuesto los nombres de estas filiales que controlan estas 604 concesiones mineras en 14 estados de la República. Industrial Minera México, Buenavista del Cobre, Mexicana del Cobre, Mexicana del Arco, Minerales y Minas, Recursos Stingray de Cobre y Noranda Exploración México son los nombres de las empresas mediante las cuales Grupo México explota las 604 concesiones que hemos estado señalando. Esto de acuerdo con información del Servicio Geológico Mexicano de la Secretaría de Economía, a la que hemos tenido acceso, instancia federal encargada de otorgar los títulos de concesión. Ahí están los títulos, nos hemos dado a la tarea pues de extraer cuáles son aquellos que está usufructuando Grupo México a través de sus filiales. Hemos encontrado estas 7. Y además hay otras que, aunque no son filiales de Grupo México, mantienen contratos de subarrendamiento con filiales de Grupo México. Industrial Minera México es la que mayor número de concesiones posee, un total de 439 en 3 entidades federativas. ¿En dónde están estas concesiones de Industrial Minera México? En Durango, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Michoacán, el Estado de México, Zacatecas, Guerrero, San Luis Potosí, Chihuahua
y Sonora. Vaya emporio, que significa Grupo México en términos generales, pero tan solo con aquellas que controla Industrial Minera México, pues vaya que es un emporio en sí mismo. Decíamos, son 439 solamente Industrial Minera México en 13 entidades. Estas concesiones representan alrededor del 75, perdón, y de estas concesiones, alrededor del 75% no cuentan con permisos vigentes de explotación. Otra empresa, Buenavista del Cobre, suma 47 concesiones, todas en Sonora y Chihuahua, entre ellas las que contaminaron el afluente Bacanuchi y el río Sonora, en el peor crimen ambiental, habíamos ya señalado, por derrame de lixiviados mineros en la historia del país. Mexicana del Cobre es otra filial con concesiones en Sonora, también responsable del desastre ecológico que hemos señalado. En el caso de Mexicana del Cobre, posee 67 concesiones, de las cuales alrededor del 50% no cuentan con permisos de explotación vigentes. Pues ahí tenemos ya tres. Estamos hablando de Industrial Minera México, Buenavista del Cobre y también Mexicana del Cobre. Estas dos últimas responsables, junto con otras, de pues las concesiones en este desastre ambiental allá del río Sonora. Hay otra empresa, Mexicana del Arco, que es titular de 20 concesiones, todas en Baja California. Ninguna cuenta con permisos de extracción vigente. Estamos hablando de Mexicana del Arco, una empresa de la cual prácticamente no se sabía absolutamente nada y que hoy estamos identificando como parte de Grupo México, que tiene 20 concesiones, todas en Baja California. También está Minerales y Minas Mexicanas. Esta empresa posee 10 concesiones, todas también allá en Jalisco, todas en Jalisco. Otra empresa, estamos hablando de Recursos Stingray de Cobre, cuenta con 3 concesiones en Sonora. Y también otra empresa, Noranda Exploración México, con 12 en la misma entidad, 8 de las cuales no cuentan con permisos vigentes. Y también nos referimos a 3 de las licencias que fueron otorgadas a 2 personas morales y una física que no pertenecen a Grupo México, pero son explotadas por este mismo grupo mediante contratos, decíamos, de subarrendamiento. Son los casos de las concesiones otorgadas a Minera Pilares y también a Carbón Industrial de Sabina. Y está el caso de la entregada a una persona moral, Jesús Valenzuela Gámez, y que decíamos mediante contratos de arrendamiento, en realidad las explota estas concesiones, pues los explota Grupo México. Ahí tenemos un panorama desde el punto de vista empresarial. Primero, de cómo está esta estructura de Grupo México. Hay que recordar que Grupo México, bueno, pues es un conglomerado no solamente de empresas dedicadas al ramo minero, sino a otras de las cuales nos vamos a referir en unos instantes más. Pero vaya que es importante este emporio minero en todo el holding, en todo este corporativo de Grupo México. Recordar que pues es prácticamente el origen de esta riqueza que ha acumulado y que precisamente su presidente y su director ejecutivo, Germán Larrea Mota Velasco, pues ha sido identificado por esta revista Forbes, que calcula las fortunas de las personas más ricas del mundo, entre precisamente los más ricos del mundo. Y en México, pues el número 2, decíamos, con una fortuna valuada entre 28,000 y 33,000 millones de dólares. Alrededor de 33,000 millones de dólares, pues se dice fácil, pero es una cantidad monumental que decíamos ha ido acumulando, amasando Grupo México, gracias también a la relación que mantuvo con los gobiernos del PRI y del PAN, su presidente Germán Larrea Mota Velasco, y que hoy lo vemos como un prácticamente activista opositor desde el sector empresarial contra la actual administración. Hay varios asuntos, decíamos, uno de ellos el derrame del río Sonora, que bueno, pues tratamos precisamente el día de ayer, a propósito de esta demanda que ya ha entablado el Poder Ejecutivo Federal en contra de este grupo. Y si revisamos, porque también nos resulta muy interesante revisar cómo se encuentran estas
concesiones en materia de estados, es decir, por estado. ¿Cuál es el estado pues que ha dejado ya, por decirlo coloquialmente, como queso gruyere, este Grupo México? Por entidad federativa, el mayor número de concesiones mineras otorgadas a Grupo México se encuentra en Zacatecas, con 152. Solamente en el estado de Zacatecas, Grupo México, a través de sus filiales, cuenta con 152 concesiones. Enseguida se encuentra Sonora, con 130 concesiones, y también Chihuahua, con 115. Son estas tres entidades pues las que concentran el mayor número de concesiones que pues gobiernos anteriores entregaron a Grupo México. 152 en Zacatecas, 130 en Sonora y 115 en Chihuahua. Esta lista, que usted puede consultar en www.contralinea.com.mx, sigue con 51 concesiones para el estado de Guerrero. Muchas veces se habla de los estragos de Grupo México en el norte del país, pero pocas veces se habla del estado de Guerrero, también con muchas concesiones y problemas de extracción, problemas con las propias comunidades a las que originalmente le pertenecen los territorios que han sido concesionados allá en el estado de Guerrero. 51 concesiones para Grupo México en Guerrero. También 42 en Coahuila, otra vez al norte de la República Mexicana. 28 en San Luis Potosí, también ya en el centro de la República, en la parte de el Bajío. 20 en Baja California, otra vez a el norte. 19 en Sinaloa. 15 en Nayarit. 14 en Jalisco. 7 en Michoacán. 5 en Durango. 1 en Aguascalientes y 1 en el Estado de México. También, y finalmente, 4 concesiones abarcan territorios de 2 entidades, están en límites, digamos, territoriales entre 2 entidades. Son los casos de 2 licencias para colindancias entre Zacatecas y Coahuila, una para la de Durango y Zacatecas y otra para la de Michoacán y el Estado de México. Pues impresionante conocer ahí de manera clara el número de concesiones por estado que pudo amasar Grupo México. Son, decíamos, 14 entidades de la República. Y pues sí, señalar que algunas de estas extracciones de minerales operadas por las empresas de Grupo México también coinciden con las zonas de devastación ambiental nombradas por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT, como infiernos ambientales. El peor de ellos, relacionado con Grupo México, por supuesto, es el del río Sonora, donde ahí la REA impuso la tercera mina de cobre más grande del mundo. Y sí, hay que señalar que desde el 6 de agosto de 2014 se mantiene ahí una emergencia ambiental, sanitaria, también, que no ha sido remediada. Cuando Grupo México derramó 40,000 metros cúbicos de desechos altamente tóxicos. Estamos hablando de 40 millones de litros, o también lo que podrían ser 11 estadios aztecas llenos de residuos pues altamente tóxicos. Estamos hablando de sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, manganeso, plomo, arsénico y vanadio. Hay que recordar que esto fue derramado en 4 cuerpos de agua: los ríos Sonora y Bacanuchi, también el arroyo Tinajas o Rastritas y la presa El Molinito. La afectación afectó a toda una región del estado conformada por 9 municipios: Cananea, Arizpe, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Babiácora, Ures y también Hermosillo. En la entidad la destrucción no se circunscribe a los tóxicos vertidos en los cuerpos de agua. Destaca también la contaminación ambiental y de suelos en los municipios de Santa Rosa, Cananea y Nacosari de García, otra zona identificada dentro del grupo de infiernos ambientales. Es decir, esta contaminación que estamos señalando, pues aunque está en Sonora, no es la de el río Sonora, la cuenca del río Sonora que señalamos. Hay otra ambientación ambiental un poco más al norte, colindante a esta zona, pero un poco más al norte de los propios ríos, que también ha sido ya identificada como infierno ambiental y que también ahí está
asentado Grupo México. Por su parte, las concesiones de Grupo México en Sinaloa también coinciden con el desastre ambiental crítico en el sur del estado, en la región del municipio de El Rosario, que padece escurrimientos de minas provenientes ubicadas en la Sierra Madre Occidental. Es decir, otra participación, digamos, de Grupo México en una área conocida como infierno ambiental, esto en el sur de Sonora. Con respecto de la actividad minera de Grupo México en Jalisco, también coincide con la ubicación de una de las cuencas más contaminadas del país, este infierno ambiental de Santiago. Esta región dividida en Alto y Bajo, Alto Santiago y Bajo Santiago, con los ríos Bolaños, Santa Rosa y Grande de Santiago. También por allá se encuentran minas de Grupo México. En el mismo sentido, las concesiones que posee en Michoacán y el Estado de México se encuentran en otra región altamente contaminada, identificada por el CONACYT como el infierno ambiental de la cuenca del Alto Lerma. También ahí, pues sí, con minas de Grupo México asentadas. Decíamos, pues sí, se trata de estos infiernos ambientales ubicados por el propio CONACYT mediante información científica que ha dado cuenta de cómo la actividad minera, y no solo minera, industrial en términos generales, ha generado estos desastres ambientales. Un reportaje que usted puede leer en www.contralinea.com.mx de la autoría de Nancy Flores, y que decíamos, ahora que tenemos esta información con respecto de dónde se encuentran las concesiones de Grupo México, pues también damos cuenta de aquellos lugares donde coinciden con estos infiernos ambientales. Señalar que este imperio minero de Grupo México pues ha gozado de una impunidad durante mucho tiempo, ha sido consentido por las administraciones priistas y panistas al otorgarle tal cantidad de concesiones por todo el país. Grupo México, la sociedad anónima bursátil de capital variable, es un conglomerado de más de 125 filiales que opera 3 divisiones de negocios: Minera México, Grupo México Transportes y Grupo México Infraestructura. Como ya señalábamos, Germán Larrea Mota Velasco es el presidente del Consejo de Administración y también es el director ejecutivo de la Sociedad Tenedora de Acciones. Y su división minera es desde 2019 la corporación extractiva más grande de México y la tercera productora de cobre más grande del mundo, mientras su división de transporte opera la flota ferroviaria más grande del país. Este Consejo de Administración de Grupo México está integrado también por otros empresarios que construyeron emporios gracias a su cercanía con el poder político en sexenios pasados. Destacan los casos de Claudio X González Laporte y de Antonio del Valle Ruiz, a la sazón ambos consejeros propietarios independientes ahí en Grupo México, en este Consejo de Administración que encabeza Germán Larrea Mota Velasco. Los otros empresarios que también aparecen en este Consejo de Administración son Javier García de Quevedo Topete, Alfredo Casar Pérez, Luis Castelazo Morales, Óscar González Rocha, Fernando López Guerra Larrea, Antonio Madero Bracho, Carlos Prieto Sierra, Carlos Rojas Mota Velasco, Emilio Carrillo Gamboa, Fernando Ruiz Sahagún y Rolando Vega Sáenz. Recordar que las concesiones mineras le fueron otorgados a este Grupo México de manera abrumadora durante los 3 pasados sexenios. Pues ahí está este reporte que estamos presentando sobre las concesiones mineras a Grupo México, 604. Las concesiones a Grupo México que hay en todo el país, prácticamente o específicamente en 14 entidades de la República. Y que decíamos, pues se trata de Durango, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Michoacán, el Estado de México, Zacatecas, Guerrero, San Luis Potosí, Chihuahua y también Sonora. Un corporativo, un holding que está hoy en el ojo del huracán, toda vez que pues ha sido denunciado penalmente por el gobierno federal mexicano a través de la Semarnat, luego de que se conociera que no remedió para nada los daños generados en este desastre ambiental, sino que incluso encima simuló que había remediado, que había pagado
daños a la propia población. Hoy se sabe que no fue así y que hubo funcionarios de Conagua, COFEPRIS, Profepa y Semarnat que se coludieron con representantes de esta empresa pues para lavarles la cara, decir que ya habían remediado, que el agua ya tenía niveles aceptables para el uso, cuando decíamos pues hoy se está revelando con información científica que la contaminación está a tal nivel como si el derrame hubiera ocurrido la semana pasada, porque nunca se hizo nada. Por el contrario, se siguió ampliando este desastre e incluso ya afectó a 28,000 hectáreas de una reserva ecológica, de un área natural protegida. Entonces, pues decíamos, pues sí, está esta denuncia del gobierno mexicano. Ya el Grupo México ha dicho que está dispuesto a dialogar. Y pues cómo no, después de las pruebas que tiene el propio gobierno mexicano, hay que recordar que al principio, cuando se le dijo a Grupo México que no había remediado nada y la Semarnat presentó los resultados, había dicho Grupo México incluso se había negado a responder las comunicaciones del gobierno mexicano, a ignorarlas y a no asistir a las reuniones a las que se les convocó. Así, con tal nivel de impunidad estaba actuando Grupo México, y ahora que ya hay una denuncia penal de por medio, ha mandado decir Germán Larrea Mota Velasco, presidente de Grupo México, que está dispuesto a dialogar sobre este asunto. Estaremos atentos a en qué consisten estos diálogos, las propias propuestas que puede llevar el gobierno federal mexicano y lo que tenga que decir Grupo México sobre este, pues prácticamente fraude que también se le ha señalado en esta denuncia penal, de que simuló estas reparaciones y se coludió junto con servidores públicos para la extinción de este fideicomiso, supuestamente porque ya todo estaba arreglado, e incluso todavía tuvo el descaro, el cinismo de cobrar los remanentes que habían en este fideicomiso. De ese tamaño ha sido pues la impunidad durante mucho tiempo de Grupo México, y decíamos, veremos en qué consisten estos diálogos que estará sosteniendo con el gobierno mexicano. De entrada, si estamos hablando del mayor crimen ambiental, como se ha señalado en la historia de la minería en México, por derrame de residuos tóxicos, pues es sorprendente que no haya nadie tras las rejas, ni de parte de Grupo México, ni de las autoridades ambientales, que también deberían de tener responsabilidad, aquellas que estaban cuando el sexenio de Enrique Peña Nieto pues ocurriera este desastre. Pues no hay nadie tras las rejas, de hecho no hay nadie a quien se le persiga, no hay investigaciones penales en curso por este hecho, cuando estamos hablando decíamos, de un desastre ambiental que también hoy se sabe pues no fue un accidente, fue un asunto de negligencia. De hecho, en la propia denuncia se establece que este crimen se cometió antes, durante y después del propio derrame. Antes, porque este Grupo México sabía de que no contaba con las características necesarias en materia de infraestructura para los desechos que estaría generando. Y aún así lo hizo, pues probablemente porque sabía que en caso de algún derrame, a él no tendría ningún tipo de consecuencias. Porque cuando ocurre el propio derrame, se puede acreditar con una supervisión de la Profepa que ya estando el derrame, ahí en Grupo México, pues ni siquiera trataron de mitigar o de realizar algún tipo de acción que buscara limitar el impacto que ya se estaba generando. Cuando llegaron los supervisores de la Profepa, ni siquiera habían contabilizado el tipo de derrame, los montos, las características del derrame que habían generado. Es decir, empezó el derrame y ni siquiera actuaron. Y decíamos después, posteriormente, con esta simulación de remediación de daños y con esta colusión con autoridades prácticamente para extinguir el fideicomiso, decir que ya todo estaba solucionado y que pues ya por eso hasta se le tenía que reintegrar dinero a Grupo México. Pues decíamos, sí, se trata de una situación que indigna, y veíamos que no se trata solamente del río Sonora, sino de 604 concesiones, varias de ellas en ya infiernos ambientales ubicados por el propio CONACYT.